tardes. Es un placer para mí tenerlos esta noche, acompañarnos a la entrega de corresponsables y a la presentación de un gran libro, Hijo de Malinche. Comenzaré hablando de nuestro invitado especial en México, Marcos González Morales, quien es fundador, periodista, presidente editor de Corresponsables y de Observarse en Iberoamérica. Sueña y trabaja en dar a conocer todo lo que se hace bien. La labor de Marcos González ha sido reconocida en diversas ocasiones, tanto en su faceta como emprendedor, de periodista y de académico. Con galardones como el Premio Economía Solidaria, el segundo premio de Centro de Estudios Financieros y el Premio Alares, entre otros, además de quedar como finalista al Premio Joven Empresario del Año. Con estudios de doctorado y posgrados de RSE, Marcos González acaba de estrenar en el 2021 su faceta de escritor al publicar su primera novela titulada Hijo de Malinche, conquistado por las Américas. Bienvenido, Marcos González, muchas felicidades. Muchas gracias, Raquel. Bueno, me hace muchísima ilusión estar hoy con vosotras, con vosotros esta tarde. La verdad es que ha sido una odisea poder organizar esta presentación y muy agradecido porque, como hemos ido comentando ya con bastantes, pues es el primer evento para algunos, de los primeros post pandemia, y la verdad que cuando me invitaron hace muy poquitos días la Feria de Guadalajara a presentar Hijo de Malinche, me quedé así como sorprendido, ¿no? Y muy ilusionado, y dije, ostras, digo, pues como hacíamos hace unos años y muchas veces en CENEFI y organizando jornadas, eventos, digo, mira, pues una excusa perfecta para volver a reunir más en petit comité, lógicamente, por las restricciones de la pandemia, y con toda la ilusión de poder presentar esta primera novela que guarda mucha relación con todas las personas que trabajáis en todos estos temas de la sustentabilidad, de la responsabilidad social, y para mí es un homenaje a todas las personas que aportáis vuestro grano de arena para mejorar el mundo, ¿no? ¿Qué te parece, Marcos, si ponemos un video? Me gustaría cantaros un tema muy especial de Jarabe de Palo, Hoy no soy yo, que aparece en las primeras páginas de la novela y que guarda mucha relación con el momento en el que se encuentra el protagonista, Martín Cortés. Espero que os guste, muchas gracias y hasta pronto. Hoy no sé bien quién soy, sé que no estoy donde quisiera. Hoy no sé la razón, pero aunque lo intento, levanto cabeza. Hoy sé que no soy lo que prometí, lo que de mí esperar, pero voy a dar lo mejor, volver para siempre, pero a mi manera. Hoy no sé muy bien quién soy, hoy no encuentro la manera. Si me permitís, esta es una canción que grabaron para la presentación hicimos la presentación de la novela en marzo. Se llama Fundación Músicos por la Salud, y se encargan justo de llevar la música pues a hospitales, a todo tipo de lugares, pues para ayudar, ¿no? Para ayudar con la música, ¿no? Y cuando hubo con el tema de la pandemia, que como ha pasado en muchos lugares, en Madrid, pues la IFEMA, que muchos conoceréis, la feria
Internacional de Convenciones, pues ellos hicieron ahí un poco estos vídeos pues para apoyar a las víctimas de coronavirus y demás. Ahora bien, les cuento que cuando me llegó esta novela a mis manos y empecé a leer las primeras páginas, primero me quedé de qué se tratará, cómo un español escribe como hijo de Malinche, y me llamó mucho la atención y me cautivó cada página, me llevaba por muchos lugares que aún siendo mexicana no conozco, muchas situaciones que son reales tampoco, y las he escuchado, y agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de estar aquí para estar también con ustedes y compartirles más de este libro para que lo lean. Y bueno, vamos a platicar, ¿te parece? Y pues bueno, tengo muchas dudas que creo que surgen a raíz de tu libro, como ¿por qué un título tan sugerente y provocador como el de Hijo de Malinche? La verdad que le di muchísimas vueltas al título. Cuando comencé a pensar en la novela fue justo, que lo platicábamos ahora con Jorge, cuando presentamos Corresponsables aquí en México, que fue en 2012, en el gran encuentro de CEMEFI, y hice lo que nunca había hecho en España, una rueda de prensa. Porque un medio de comunicación que invite a otros medios de comunicación, bueno, pues no siempre es habitual, ¿no? Y justo en la presentación, se acordará Jorge, que no nos ha podido acompañar Carlos Ludo, sabéis, el presidente de que ha sido muchos años de Aliarse, y también, bueno, que él luego nos enseñará el testimonio, no ha podido venir por problemas de salud de su mujer, pues él dijo en la presentación, estaba Televisa, había muchísimos medios, y dijo, presento a Marcos González, el Hernán Cortés bueno de la responsabilidad social. Y yo dije, Dios mío, ya me he hundido antes de comenzar, con la mala imagen que tiene, pues lógicamente, ¿no? Hernán Cortés, la conquista y todo lo que acarrea, ¿no? Entonces fue cuando yo sinceramente pues sabía lo poquito, porque de verdad que en Barcelona, ya sabéis que hay muchas realidades, igual en México, igual en España, muy distinto como se viven muchos temas. Pues en Cataluña lo sabéis perfectamente respecto a Madrid, esas rivalidades que hay en todo, no solo en el fútbol, en política y demás, y todo lo que siempre ha sonado a conquista, pues es verdad que en Cataluña también se ha visto mal, en mucha parte de la sociedad, de la opinión pública, todo lo que suena a colonialismo y demás, se ha visto mal, ¿no? Pues yo también me eduqué un poco con ello, ¿no? Cuando Carlos dijo eso y empecé a leer, sobre todo especialmente de la Malinche, me cautivó la historia. Cada vez que leía más, pues de todo tipo, Laura Esquivel, bueno, muchos que conoceréis de libros, aún me llamaba más la atención, ¿no? De películas, documentales, y por ahí empecé a pensar, pues eso, ¿no? En crear la historia, dando la vuelta un poco a la historia, ¿no? Que sea un español que en lugar de conquistar México, que es conquistado por México, ¿no? Es a mí, sinceramente, y luego ya hablaremos un poco de qué ficción y qué realidad, probablemente, pero a mí fue lo que me cautivó, porque desde fuera, pues honestamente, y fue Jorge, que me acuerdo cuando los conocimos en Madrid, decía, este anuario tiene que estar en México. Y yo, casualidades del destino, pues me invitaron en Chilpancingo a dar clases en la Autónoma de Guerrero de estos temas, y fue por ahí un poco cuando comencé. Y entonces el título,
al final, claro, es muy provocador, ¿no? Porque hasta he descubierto significados una vez que había enviado ya el libro a imprenta. Hay una canción de Hijo de Malinche, de un grupo mexicano que, es como hijo de la chingada. Hablan, ¿no? Y dije, ostras, no lo había pensado, yo no lo había interpretado así. Y otros, hijo de Malinche, pues, bueno, como sabéis aquí, que son los conceptos, el malinchismo, ¿no? Todo lo que es, pues consideran que es traidor, o que prefiere el extranjero a lo propio. Y luego para los aztecas, Malinche era Hernán Cortés, no era Doña Marina. Entonces he querido jugar un poco con ese título provocador, que guarda muchísima relación con la trama de la novela, ¿no? Está muy relacionado con esa primera canción que yo creo que muchos hemos vivido o experimentamos en diferentes momentos de la vida, ¿no? Esa crisis existencial que nos puede pasar a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, no hay una edad, ¿no? Hoy no soy yo, ¿no? Esa idea de que llega un momento en tu vida a veces que ya no sabes ni quién eres, ni muchos sueños que tenías de más joven o en algunos momentos determinados de tu vida, los has dejado atrás por las obligaciones, por el que dirán, por muchas cosas, por la sociedad en sí misma, ¿no? Entonces con todo eso juego en el título de la novela, intentando dar la vuelta un poco a esa conquista, al revés, que se ha conquistado el personaje por lo que conoce, por lo bueno que conoce de México, que no es lo que había oído en televisión y en los medios, que casi siempre se oye lo negativo, ¿no? La violencia, el narcotráfico, la inseguridad, todo ello, ¿no? Claro. Y sabes qué, como hemos platicado, creo que también me queda esa incógnita de cuál fue el proceso creativo para realizarlo y cuánto tiempo te llevó. La verdad es que ha sido, y lo comentaba, mira que son retos, ¿no? Personales, porque al final es un reto personal que yo para mí era como un devolver así de lo mucho que siento por México, pues aportar ese grano de arena para que se conozca más el otro México, ¿no? El de las personas que estés aquí, como decía antes, que trabajáis por un mundo mejor, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad, me apunté a los cursos del Ateneo, que es una institución bastante conocida, que muchos, Ruiz Zafón, muchos de los Sombra del Viento, seguro conocéis, los Pilares, muchos han salido de allí. Y las primeras sesiones, claro, yo decía, hombre, pues siendo periodista, algo sé escribir. Pues no. A nivel de literatura, la Escuela de Humildad fue maravillosa, porque es verdad que el lenguaje literario pues no tiene nada que ver, ¿no? Con otro tipo de libros o publicaciones. Y eso reconozco que me costó mucho. Porque claro, los últimos 15-20 años como corresponsables, pues literatura relacionada con la sustentabilidad, pues toda y más, pero a nivel de literatura propia, pues eso me costó. Entonces han sido más de 4 años. Tenía muy clara la idea, que era esa central de un periodista de Barcelona que va a México y descubre el otro México y que es conquistado, pero luego la trama, pues es verdad que le he ido cambiando, vamos, hasta los últimos meses de la pandemia, que al final he pasado, dije, la acabo porque la acabo, ¿no? También porque coincidían con los 500 años, que sabéis este año de la efeméride, y dije, ahora que estabas encerrado, sí o sí, pues la tienes que terminar, ¿no? Y fue un poco eso, y muchas personas, pues que aquí de México, que la verdad que me fueron dando consejos, tropicalizándolo, porque la verdad que aterricé ayer, claro, hacía tiempo como todo, ¿no? El primer viaje así largo y ya enseguida que recorría las calles, el Zócalo y algunas cosas, digo, madre mía, los olores, muchas cosas que intento llevar a la novela, pues, bueno, los tienes que vivir para ello, ¿no? Bien, y ¿sabes qué? También encontré mucho misticismo, los 4 acuerdos, y también dentro de este realismo mágico, la mariposa. El símbolo que vuela entre tus páginas. ¿Qué buscas transformar a los que te leemos? La mariposa Malinche busca un poco esa idea que no quiero desvelar mucho, ¿no? La trama, si os animáis a leerla, pero es la transformación de la oruga en mariposa, ¿no? Esa transformación de, como decíamos, el personaje lleva una vida ya que sí, que aparentemente tiene éxito, porque uno pues se ha casado, tiene una hija preciosa, tiene un trabajo estable, que el periodismo no es fácil, pero no se siente realizado, ¿no? Entonces, esa llamada mariposa que recibe, no quiero decir mucho más, pero el Chilpancingo la primera vez, pues le hace replantearse su propia vida, ¿no? Dice, ¿hasta qué punto puedo renunciar a
a mis sueños por el que dirán, por todo, ¿no? Por toda la estructura, ¿no? Esa es la mariposa la que hace un poquito como, no sé si se dice también ahí, Pepito Grillo, que le va un poco despertando de su letargo, pues a base de su revoloteo, como sale en el trailer que hicisteis, ¿no? Y bien, ya que estás hablando de toda esta creación, ¿qué tanto hay de biografía en esta historia? Esa es la que muchos me decíais. No hay, porque, o sea, la biografía, sí el contexto, porque era soy periodista, soy de Barcelona, soy culé, ¿vale? Y es verdad que pues tengo una hija que en su momento pues tenía más o menos también cuando llegué a México esa edad, y también experimenté, sin decir mucho más, pues tenía una crisis matrimonial también en aquel momento, ¿no? Por ahí sí. Luego lo que es la trama sí que es, pues, es ficción. Yo por suerte para mí no quiero decir mucho, pero bueno, vive cosas con narcos, con muchísimas cosas. Yo por suerte sí lo he conocido de cerca, porque es verdad que, por ejemplo, y por eso la presentación luego la semana que viene en Acapulco, porque sí que he vivido de cerca los secuestros, sprays y ciertas cosas, desgraciadamente, pero yo no lo he vivido en ciernes, ¿no? Entonces sí que un poco el esqueleto en los lugares, pues el propio de organizarlo aquí en Coyoacán, que fue uno de los sitios que más me impresionó la primera vez que vine a verlo, ¿no? La Casa de Frida Kahlo, lo típico, ¿no? Que como turista, pues el Zócalo, muchos de los lugares, el Bosque de Chapultepec, que a mí es de los sitios que Fonorama que tiene, yo me pierdo allí. Y luego ciertas cosas, ¿no? El propio Jarabe de Palo, la canción, pues con Marta fuimos a un concierto aquí en México hace buenos años, y Pau Donés, que bueno, pues catalán, sabéis que en el pasado falleció de cáncer justo cuando en ese momento, bueno, pues son muchos significados que están relacionados, ¿no? Pero sí es verdad que yo lo dejo a la imaginación de cada uno, porque también es fuerte a nivel, en algunos temas, como a nivel sexual también del personaje, y yo no he experimentado cosas que ya, si la leéis ya veréis. Aún así encontré similitudes y sigue mi pregunta, tal vez un poco insistente. ¿Qué tanto hay de ficción con la realidad en Corresponsables? Corresponsables, claro, los que conocéis y justo los que estáis aquí muchos, porque gracias a vosotros, pues Corresponsables nació en México y llevamos ya pues casi 10 años, pues fue en 2012 en el gran encuentro de Tenefi, donde tuvimos la suerte, la oportunidad de presentarlo. Me acuerdo perfecto las charlas con los tequilas ahí en casa de Felipe, con Jorge, como decía, en Madrid, bueno, hay muchos, es que de verdad, eso me emociona mucho estar. No tiene que ver, porque claro, yo Corresponsables ya llevaba, cuando llegué a México, ya yo lo creé en España en 2005, y ya llevamos 7 años, ¿no? Y aquí la historia, yo tuve muchas dudas de poner el nombre o no, pero bueno, yo creo que al final la gente, lo que hacía Borges, ¿no? Es lo que decía también García Márquez, de alguno de los grandes, pues jugar un poco con esa realidad ficción, y veréis que algunos personajes incluso os sonarán de escenas y cosas que he compartido pues con algunos de los que estáis aquí, ¿no? Entonces sí que está esa parte, pero luego, como decía, a nivel de la trama y demás, pues como cualquier obra de ficción, pues lo adecuas a lo que encaja en la trama, ¿no? Y bien, sabemos que las noticias que salen del país no son muy alentadoras. ¿Esto influyó algo en tu novela? Eso mucho, porque precisamente, y los que llevamos tanto tiempo trabajando estos temas, a mí es lo que más coraje me da, ¿no? Que siempre que, ahora cuando venía para acá, ¿no? Pues lógico, la familia, los amigos, ¿en serio vuelves a México? ¿En serio? Con toda la que está cayendo, porque desgraciadamente pasa al revés lo mismo, ¿no? Yo cuando ha habido pues cosas en España, cuando hubo lo del 1 de octubre, las cargas policiales con el tema de independencia, muchos amigos oye, que hay una guerra civil, ¿qué pasa? ¿No? Porque los medios, pues desgraciadamente, a veces tienden a amplificar, ¿no? Y siempre que llega a México alguna noticia es, pues, por las mujeres de Tijuana, siempre me da mucho coraje, pero la mayoría de veces temas negativos, ¿no? Y por eso, un poco a nivel de la novela, y los primeros que leyeron en España la novela, decían, uy, en México, ¿esto es real? Y por eso en algunas facetas de la novela, como el México real, ¿no? Porque sí lo es, y todo lo que esté aquí lo podéis asesorar, ¿no?
Entonces va un poco en esa idea de decir, oye, sí, el mundo es como es, no podemos negar la realidad, pero también hay personas muy buenas, organizaciones que intentan hacer mejor las cosas, y por ahí me parecía pues homenajearlas vía escritura para que la Agenda 2030, la sustentabilidad, que llegue a un lector que no está, que estos términos todavía seguro que os pasará, que cuando hablamos con amigos, con familiares, ¿a qué te dedicas? Y dices estos temas, te miran como un bicho raro, ¿no? Bueno, pues intentemos que esto llegue a más, y yo creo que es un poco uno de los objetivos de la novela, vía literatura y vía creando mucho conflicto, que es lo que me enseñaron más en los cursos que hice, ¿no?, de literatura. Tienes que llevar al personaje a los infiernos, ¿no?, bajarlo a los infiernos, pues bueno, es un poco ese el objetivo, ¿no? Y bien, la novela está plagada de canciones como Jarabe de Palo, como Molotov, hasta del género de reggaetón femenino. ¿Qué relación tenía Martín con la música? Pues muchísima, porque también es eso lo que decíamos antes de los prejuicios, los estereotipos. Yo, verdad que seguro, y los que sois padres, seguro que también igual os ha pasado. Yo me acuerdo de mi hija así de pequeña cuando la canción de Sin Pijama y otro tipo de canciones, y claro, son niños, ¿no? No entienden muy bien la letra de las canciones, pero son muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, muy picantes, y con eso también en la novela pues el personaje está como muy en contra, ¿no?, de todo ese tipo de música y demás, y luego pues por conversaciones que tiene con personas, Vicky G, bueno, algunas personas mexicanas, pues comienza a entender, ¿no?, que es una manera también pues de reivindicar el feminismo. Bueno, por lo menos que es lo que intento en la novela, ir generando debate, ¿no?, que luego al final cada persona, cada lector, extrae sus conclusiones en base a cómo ve la vida, ¿no? Pero por lo menos, igual que el personaje tiene muchos prejuicios, muchos, bueno, ya estereotipos formados en la cabeza, pues dudar sobre todos ellos, ¿no? Es un poco lo que pretende. Entonces la canción, la verdad, por ejemplo, la de Molotov, que yo se la conocía mucho y le he bailado mucho en la Condesa y en otros sitios, ¿no? Yo a México, ¿no? Y muchas, de Chabela Vargas, de muchas cosas que es verdad que cuando empatizas, al final es como todo, cuando tú empatizas y conoces la realidad de cerca, es cuando te cambia un poco el chip, ¿no? Entonces muchísimas, he intentado todos los géneros, desde Sabina, que fue de los primeros conciertos con Serrat que vi aquí en México, a todo, pero siempre canciones, más de 50 canciones de habla hispana, así que he intentado eso un poco, y de muchas que yo honestamente no conocía, como decía, es el hijo de Malinche, o la otra, que es muy parecida a la novela, Hijo de Cortés, de Bunbury, que también lo pude ver aquí en México hace unos años. Y esa canción la conocí ahí en el auditorio de aquí de México, y dije, ostras, pues yo no la tenía ubicada. Y claro, la gente cantando ahí Hijo de Cortés, no me digas Hijo de Cortés, bueno, yo no canto, pues salí corriendo todos. Pero decía esto, dice, no me digas Hijo de Cortés, que yo no tengo nada que ver, ¿no? Un poco esto, ¿no? Porque de verdad que eso se vive, ¿no? Yo también lo he vivido, que tengo que ir pidiendo a veces disculpas, ¿qué culpa tengo yo de la conquista, ¿no? Pero eso a veces todavía pasa, ¿no? Yo creo que vas a dejar mucho debate, y un buen debate, un debate consciente. Y pregunto, ¿qué mensaje quieres dejar a todos los que te lean en México? Un poco quizá esa idea, al final es una novela de transformación vital, ¿no?, de una persona que, como decía antes, a cualquiera en un momento de vida, pues podemos, y puede ser a cualquier tipo de edad, pues nos planteamos, ¿no?, hacia dónde quiero seguir, hacia dónde quiero ir, y al final siempre hay una posibilidad de cumplir nuestros sueños, hasta en cualquier edad, en cualquier momento, y sobre todo de ser lo más felices posibles, ¿no? Porque como lo ha demostrado desgraciadamente la pandemia y tantas otras cosas, la vida te puede cambiar en un instante, ¿no? Entonces yo creo que ese es el mensaje un poco que con todos los claroscuros, con todas las contradicciones del propio ser humano, pero creo que tenemos el derecho todos de ser lo más felices posibles, con la forma que consideremos oportuna, intentando no hacer daño a los demás, ¿no? Yo creo que en todo el mundo la responsabilidad social pues también está muy ligado con todo ello. Gracias. Y bueno, les comento que aquí ha habido varios mexicanos que han querido dar su opinión de la primera novela, y tenemos aquí un video testimonial de Gustavo Pérez, director de RSE, del Restaurantes Talks. Bueno, muy buen día a todos.
Sean muy bienvenidos a la presentación del libro Hijo de Malinche, escrito por mi muy buen amigo Marcos González. Tengo sentimientos encontrados en este momento porque, por un lado, estoy muy contento, Marcos, que hayas podido retomar vuelos después de la pandemia, ya que tanto añoras este país y muchos países de América Latina con la que tienes tantos amigos y tantos conocidos que te apreciamos mucho. Pero por un lado estoy un poco con sentimiento porque pues no puedo estar presente contigo en estos momentos por encontrarme de viaje fuera de la ciudad. Dicho lo anterior, me voy a referir a ti en dos sentidos. Uno, en el sentido de escritor y otro en el sentido de amistad. En la parte de escritor, a mí me encantó que me dieras el libro físico, incluso que yo he sido aportado un pequeño granito de arena en la posible vuelta a la realidad de este libro. Y leyéndolo, no sé si es una novela con tintes de realidad o una realidad con tintes de novela. Porque yendo hoja tras hoja, me doy cuenta incluso de algunas vivencias que platicamos y que soy testigo a través tuyo de lo que implica. Yo me decanto más por la segunda, pero ya el lector será quien determine en base a sus propias realidades y motivaciones lo que implica este libro para el lector. También veo, Marco, que este libro es un documento valiente porque lo aderezas hoja con hoja en muchas vivencias que son íntimas, al final de cuentas, y que representan a ti, a tu ser, como persona. Entonces, mi reconocimiento y mis respetos. Es un libro que te atrapa desde el principio porque es una historia muy bien narrada de un personaje ficticio que llega al continente americano, específicamente al mundo de habla hispana, iniciando con México, y queda atrapado, al fin de cuentas, con todo lo que implica una parte del planeta llamada América Latina, con sus retos y oportunidades, pero también con sus alegrías y con sus tristezas. Pues este es un libro muy íntimo, muy personal, y lo único que tengo que hacer es invitar al lector a que profundice en cada una de esas páginas y encuentre reflejado alguna realidad que seguramente no le va a ser ajena por todo lo que implica, no solo en México, sino en el resto del mundo de habla hispana de este lado del mundo. Entonces, invitación a leer el libro y como amigo, Marcos, pues no tengo más que sentirme agradecido por tu amistad. Fue maravilloso encontrarte a mediados de este año en Barcelona y espero que ahora que regreses a los viajes y a los vuelos, encontrarte con viejos amigos y gente que te estima, podamos continuar el camino, seguir construyendo juntos un mundo más responsable y más sostenible. Te mando un muy fuerte abrazo, un abrazo también a todos tus lectores, tanto presentes como futuros, y les deseo que disfruten la lectura, que la lectura es adentrarse a mundos que nos hacen una mejor versión de nosotros mismos. Muchas gracias, un abrazo y enhorabuena. Y tenemos otro testimonio que es con Carlos Lundo, expresidente de Aliarse. Bueno, pues un gusto saludarles, por supuesto un gusto saludar a Marcos, amigo ya desde hace unos cuantos años, en esta aventura que él conduce pues por toda Iberoamérica, yo diría, no sé de sus entradas por otros países de Europa, pero ciertamente en Latinoamérica sí me consta que anda pero muy movido.
igualito que el héroe de su novela, ¿sí? Martín Cortés, el cual, en la cual novela nos narra sus peripecias en descubrir, pues en principio este maravilloso país en el que nos ha tocado vivir, y va narrando su personal transformación y sus encuentros con las múltiples facetas que tiene nuestra cultura y nuestro modo de ser. Yo lo conocí, pues no recuerdo bien, hace 7, 8 años, cuando empezó sus viajes en México. Tuve oportunidad, pues, estar en una presentación, en un momento de entrada de su firma corresponsables aquí al mundo de la responsabilidad social en México, en la Ciudad de México, pero en realidad en todo el país. Y pues fuimos tejiendo su visión con lo que se hacía aquí en México. Me tocó pues presentarlo en algunos ambientes, de lo cual la verdad siempre he salido muy, muy reconfortado. Y en ese devenir, no sé cómo le hace, y estoy impresionado por la novela, a qué hora escribió todo esto, ¿sí? Me parece, pues, fruto de reflexiones, no sé, su proceso de producción de la novela, pero ciertamente va reflejando diversos momentos en los cuales tuvo la oportunidad de vivir, de meterse, de buscarle. Como periodista insaciable, anda viendo por dónde anda la realidad, qué es lo que conviene mover, meter, sentir, transmitir. Y lo que nos presenta en esta novela, pues la verdad es muy atrayente. Refleja esta mente inquisitiva, esta mente que va buscando y que al par del camino pues termina con una percepción que últimamente, en estos momentos del momento histórico político que nos ha tocado vivir en México, pues va cristalizando esta concepción misma que tenemos de México, ¿no? Este encuentro de culturas, esta mal llamada conquista, que más bien fue una alianza, y a partir de esa alianza se transformó el mundo mesoamericano, ¿no? Una alianza que históricamente es de un pequeño grupo de españoles, y que llegan, se encuentran una realidad con un ojo clínico impresionante para ver cómo es que podía hacerse qué. Sí, aparentemente las ansias de conquista, desde luego la ambición, pues lo jugaba mucho, ¿no? Pero la visión del personaje tras bambalinas, que es Hernán Cortés, a mi modo de ver, fue captando las posibilidades, ¿sí? Y me encantó la cita que ya cerca del final del libro relata Marcos, en las palabras de Bernal Díaz del Castillo. Y para sacar una cita de Bernal Díaz del Castillo, me refleja que para cristalizar esta novela, pues Marcos trabajó muchísimo, estudió, leyó, y desde luego el primer testigo escrito que tenemos, este amigo Bernal Díaz, nos dejó esta frase que toma Marcos, ¿no? Nos quedamos admirados y decíamos que aquello parecía a las cosas de encantamiento que encuentran en el libro de Amadís, por las grandes torres y pirámides escalonadas y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de piedra. Algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era entre sueños. Y añade Martín Cortés: ojalá no hubiera desaparecido nunca tanta belleza, pero igualmente no cabe duda que el actual México
sigue siendo hermoso, especial y realmente mágico. Creo que esto refleja ese gusto, ese descubrimiento, esa vena que Martín Cortés, o será Marcos el que va dejando huella a través de todo este libro, de cómo se ha tejido de esa confluencia de civilizaciones, más la civilización española tlaxcalteca y también luego involucrando todos los elementos aztecas y por supuesto mayas y toda esta riquísima diversidad que había en Mesoamérica y cómo de ahí se fue construyendo lo que hoy tenemos, ¿no? Mucha discusión ha habido en este mestizaje que creo que le da a Latinoamérica, porque no es tampoco exclusivo de México. Pone por ahí en el libro Marcos que le gustaría conocer toda Latinoamérica. Yo creo que para cuando escribió esto todavía no andaba, pero ya ha andado por todos lados, ¿no? Y me consta a través de la producción de sus anuarios corresponsables, cómo va reflejando la realidad de los diversos espacios, momentos, personas, grupos, evoluciones, que este primer, algunos le dicen encontronazo, pues sí fue un poco rudo el encontronazo, pero a partir de eso se han creado pues culturas maravillosas, en donde en Latinoamérica tenemos muchísimas cuestiones en común, y la primera de ellas pues es el español, ¿no? El español, la herencia cristiana, en fin, muchísimas características comunes, ¿no? Para no alargarme mucho, anotaría una de las últimas frases que pone, reflexión de Martín Cortés regresando. Cómo todas las personas pueden, a la edad que sea, cumplir sus sueños y renunciar a la zona de confort. Otra característica de este libro, que la verdad es atractivo, nos podrá gustar más o menos el estilo de redacción, pero la trama y la evolución del proceso del personaje me parecen muy bien llevadas, ¿sí? Y una lección para la vida, esta reflexión de en qué momento estamos y por dónde queremos seguir, o la reflexión a dónde quisiéramos ir y cómo le vamos a hacer. Marcos, te felicito, es un producto impresionante para hacer la primera novela, por supuesto. Ojalá tu producción luego se multiplique, porque creo que tanto en tu vida profesional como a través de la literatura tienes mucho que compartir. Muchas gracias por este esfuerzo que me imagino fue monumental para estudiar y armar este documento, hacerlo con todas las nuevas tecnologías, que es lo que caracteriza tu enfoque, y pues para mí un gusto haber estado acompañándote en tu devenir, más en México que en otros países, pero desde luego ha sido verdaderamente pues un disfrute, qué decir, ¿no? Siempre tus intervenciones, tus aportaciones, tu visión crítica han sido por demás interesantes. Gracias y desde luego súper recomendación de echarse una zambullida en este maravilloso libro. Muchas gracias. Bueno, al inicio no presenté porque quiero agradecer enormemente a dos personas que nos acompañan aquí arriba, que es el señor Jorge Villalobos, expresidente de CEMEFI, y a Jaime Sanribáñez, presidente de Empresability. Muchas gracias por estar aquí arriba con nosotros. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes a todos.
Me da muchísimo gusto estar en esta presentación de la primera novela, como dijo Marcos primero, que vienen otras más, de Marcos, hijo de Malinche, ¿no? Hijo de Malinche, conquistado por las Américas. Y bueno, la verdad que me sorprendió mucho desde que nos comunicaste que lo habías escrito y que nos invitabas a que nos sumáramos a apoyarlo. Pues de inmediato no tuve la menor duda, dije, pues esto va a ser un bestseller, sin duda alguna, ¿no? Y bueno, el libro me encantó. Quiero decirles que ojalá que se animen a leerlo y no se van a aburrir. Uno comienza a leerlo y lo lee de corridito y no lo puede soltar. Sin duda alguna que es un libro que va llevando como una línea al parecer biográfica. Ya Marcos explicó que la estructura general, etcétera, etcétera, pero los detalles está muy bien eso, ¿no? Pero lo mantiene a uno con el interés. Y antes de entrar a platicar un poco más de la novela, quisiera comentarles de mi relación con Marcos, que es lo que me imagino que lo hizo invitarme a esta presentación. A Marcos lo conocí en septiembre del 2011. Había habido hace 10 años. Se convocó a un foro España-México, en la Casa de las Américas, para hablar sobre responsabilidad social. Se había creado la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB. Habían invitado como presidente a Enrique Iglesias, que había salido del BID, y entonces lo invitaron de presidente de la CEGIB. Y en ese foro estuvo Enrique Iglesias, y además estaba el embajador de México en España. Y bueno, el tema fue patrocinado por el Grupo Modelo de México. Entonces la idea era hablar de responsabilidad social. En aquel entonces las empresas españolas, Marcos no me dejará mentir, el tema de la responsabilidad social no era para nada importante en las empresas españolas. Y entonces la idea era hacer una promoción al más alto nivel, desde la CEGIB, Secretaría General Iberoamericana, la Embajada de México, y en la Casa de las Américas, de la responsabilidad social. Bueno, Marcos, que ya llevaba, como él mismo lo dijo, 7 años con corresponsables, en la que ya hablaba del tema y que no lograba que permeara con fuerza, al enterarse de este foro, bueno, me hizo el favor de perseguirme con todo su equipo toda la mañana, antes de la comida, para una entrevista. Y no, después de la comida fue la entrevista, ¿verdad? Bueno, ya no recuerdo ahí bien, pero el caso está que fue una entrevista muy larga y el resultado fue magnífico. A mí me sorprendió lo que escribiste, Marcos, allí, porque además es como buen periodista, acucioso, preguntón, detallista, no deja pasar cosas. Y entonces, bueno, de allí platicamos después, fuera de la entrevista, de su interés de llevar corresponsables a México y a América Latina. Le dije, pues, ¿qué esperas? En México hay muchas cosas que hacer. Y efectivamente, menos de un año después, convocó a una rueda de prensa ahí en un hotel de Reforma, y bueno, Carlos Lundo fue un poco más fuerte de lo que tú dijiste, porque en la conferencia de prensa dijo, bueno, pues aquí viene otro español, a ver si no nos trae espejitos como Cortés. Entonces, así fue textual, ¿no? Y entonces, bueno, se ve que fue un reto que te provocó y que te llevó a todo lo que ya nos platicaste, de conocer la historia de la conquista, Cortés, México, Martín, Marina, la Malinche, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que fue muy afortunada esa frase. Si eso fue lo que te provocó la reflexión y profundizar, bueno, qué afortunada frase. Después de esto, bueno, Marcos, que es persistente, constante, acucioso, como mencioné, no había año en la que, aquí está Felipe Cajiga, en la que cada año teníamos
encuentros de responsabilidad social, en que Marcos nos buscara y igual peleara por un espacio para corresponsables en la reunión, y bueno, obviamente que siempre lo tuvo, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a descubrir que su vocación, además de periodista y de editor, era un verdadero promotor de la responsabilidad social. Tú recordarás que ahí estaba en ese foro Jáuregui, un político español que lo invitamos a México y que realmente era un promotor de la responsabilidad social. Él, de las frases que me acuerdo que decía como buen político, no hay que preguntar a dónde va la responsabilidad social, a dónde van los rendimientos de la responsabilidad social, sino cómo se hacen los rendimientos de una empresa. Esa es la responsabilidad social. Y entonces, bueno, era como fuerte, Jáuregui. Y así cada año, prácticamente yo creo que pues, todos los años que estuviste tú presente, no sé si en todos, pero corresponsables sí. Y luego corresponsables creció América Latina. Siempre me admiró, Marcos, la capacidad extraordinaria que tienes para conseguir anunciantes. De pronto, Corresponsables de México aparece en la primera edición con las empresas más importantes de México y transnacionales como patrocinadoras de corresponsables. Y además no nada más con anuncios, sino dándole fondo a las entrevistas que le hacía a los líderes de cada una de las empresas. Bueno, esa fue la relación que tuvimos con Marcos. A mí me generó siempre mucha admiración, su tesón, su entrega, su entereza como periodista. Y entonces cuando de pronto aparece como escritor de una novela, hijo de Malinche, y nos invita a ser pues, promotores o apoyadores de la primera edición, porque así es como él lo dice. Ahorita Carlos tuvo el detalle de contar los agradecimientos de 188 personas, yo no las conté, ¿no? Pero la verdad es que me encantó empezar a leer la novela, y sobre todo, te voy a decir, Marcos, que abrevaste de las buenas tradiciones humanistas españolas. Es decir, cuando empezaste a hablar de Jorge Manrique, de Fray Luis de León, yo digo, bueno, pues tuvo buena formación en su juventud, no cabe duda, ¿no? A Cervantes no se diga, el alumno que le contestaba ahí en la novela al maestro y le hacía las citas, bueno, pues obviamente que por algo sabías que descansar, ¿cómo es? Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido, los pocos sabios que en el mundo han sido, ¿no? De Fray Luis de León. Y luego me encuentro con que también leíste Aldous Huxley, Un mundo feliz. Y yo digo, bueno, pues este Marcos, por fin empiezo a ver que, además de ser un emprendedor, con tesón, periodista, acucioso, pues es humanista. Le interesa el humanismo, y más me lo confirmó algunas cosas que leí y que las quiero el día de hoy, muy rápidamente, sin extenderme más de lo que el tiempo lo permite, mencionarte que me encantó que todo se lo dedicas a tu monita, a Martina, y que el libro aparece en un momento en México en la que, bueno, llevamos, yo creo que los 3 años en los que volvió a resurgir el debate entre la conquista, lo que Carlos dijo muy rápido, pero fue conquista, y luego dijeron, no, fue un encuentro de 2 culturas, y luego los americanos, sobre todo los pueblos originarios, dijeron, encontronazo. Entonces, bueno, así siguió toda esta discusión. A mí me tocó participar en un proyecto cuando los 500 años, y pues tuve ocasión de leer muchísimas cosas, ¿no? Y evidentemente que hay la leyenda negra y todo lo que se menciona, ¿no? Pero me parece que la novela viene en este momento justamente como para superar esas posiciones polarizantes en la que Hernán Cortés fue un demonio o fue un salvador, porque te pones del otro extremo y no, bueno, salvó a los mexicanos de las atrocidades de los aztecas, bueno, pero ve las atrocidades que hizo Cortés, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, la novela no se mete en eso, se reencarna en Martín, el hijo de Marina, de doña Marina, que es todo un personaje que está recuperándose en México. Te mandé algunos artículos que han salido y llama mucho la atención que este debate aparezca en este momento ahora en México y con una novela en la cual hay un sincretismo, dijéramos probablemente, de culturas en las que todos salimos ganando. Esa es la verdad, todos salimos ganando. Nos quedan muchos retos y yo siempre recuerdo cuando hablamos de estos temas que hubo un enorme debate en Valladolid de si los indios americanos, les decían los indios americanos, no sé por qué, porque iban a llegar a las Indias, ¿no? Si los indios americanos eran sujetos o no de esclavitud. Y entonces se soltaron los debates con Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda en la plaza de Valladolid. Y entonces el debate era si los indios americanos tenían alma, no eran sujetos de esclavitud, pero si no tenían alma, pues ¿por qué no? Y entonces, para argumentar si tenían o no tenían alma los indios americanos, recurrían a la definición de Aristóteles, en la cual Aristóteles ponía ciertas características del ser humano para decir si tenía o no tenía alma, que es de lo que tomó luego Santo Tomás. Bueno, resultó que aceptaron que sí tenían alma, pero entonces, o sea, ganó Bartolomé de las Casas, pero Juan Ginés de Sepúlveda dijo, bueno, pero son hermanos menores, y como son hermanos menores en la fe, no es que el alma sea más chiquito o más grande, pero hermanos menores en la fe, entonces les podía encomendar a los señores españoles, y así es como nace la encomienda en México. O sea, es un debate apasionante, pero ridículo de alguna manera, ¿no? Pero así fue la historia, esa es la historia de todo este trayecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente que se ha polarizado mucho la situación y creo que la novela viene a aparecer en ese momento. Esa polarización, digo, las vemos que te felicito por las frases que pusiste al principio, Marcos, que quiero leer algunas, ¿no? No somos ni vencedores ni vencidos, somos los descendientes de los vencedores y de los vencidos. José Antonio del Busto, historiador peruano. Cortés no tiene pueblo, es rayo frío, corazón muerto en la armadura. Pablo Neruda, poeta chileno. Hernán Cortés fue un hombre extraordinario, un héroe en el antiguo sentido de la palabra. No es fácil amarlo, pero es imposible no admirarlo. Octavio Paz, Premio Nobel mexicano. Las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, qué buena frase, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, a quien llaman ciertos los peritos en el arte, añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Miguel de Cervantes. No puede evitar un contradictorio sentimiento de comprensión, un guiño cómplice hacia todos estos valientes animales que a lo mejor nacieron en mi pueblo y en el de ustedes. Arturo Pérez Revero. A partir del descubrimiento, las venas abiertas de América Latina comenzaron a chorrear sangre y plata, sangre y esmeraldas, sangre y azúcar, para alimentar el capitalismo europeo. Ellos se enriquecieron empobreciéndonos. Ya ustedes recordarán que es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. La leyenda negra es un fenómeno histórico y social muchísimo más amplio que nace en la propaganda pero vive en la literatura y la historia, donde cobra realidad y prestigio hasta convertirse en la que primordialmente es, un hecho de opinión pública casi universal en Occidente. Y bueno, y concluyo con estas últimas dos frases.
España, si es algo de nosotros, fue la madrastra que vino aquí a obligar, a destruir y a masacrar. Xoconochtecatl Gómora, indigenista mexicano. Algunos ven el origen de todos los males en la colonización y la sangre española. España resulta, en ese sentido, un útil chivo expiatorio que carga con las culpas de la comunidad. Juan Eslava Galán. Lo cierto y lo verdadero es que la realidad superior a la ficción en la conquista de México. Ramón Tamames, economista español. Entonces, bueno, eso es lo que ha estado a lo largo de estos, pues ya son más de 500 años, y que la verdad es que creo que se recoge muy bien en este libro. Y bueno, además de decirte, Marcos, que me sorprendió mucho que, además de que abrevaste de los humanistas españoles del siglo de oro, eres amante de Serrat y de Sabina, o sea que eres artista. Y yo quería leer el último párrafo que pusiste en tu prólogo, que dice: somos los únicos responsables de nuestra felicidad. No tengas miedo al cambio, diseña tu mundo, personaliza tu vida, que tu viaje merezca la pena. Nuestra primera obligación es ser felices, solo así podemos hacer felices a los demás. Seamos felices, cueste lo que cueste, pésele a quien le pese, pues la vida pasa en un suspiro. No olvides que justo cuando la oruga piensa que es su final, se transforma en mariposa. Alguien dijo que la felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más huye. Pero si vuelves la atención hacia otras cosas, ella viene y suavemente se posa en tu hombro. En esta línea, una antigua leyenda maya dice: cuando quieras desear felicidad y convertir los sueños en realidad, susurra tu petición a una mariposa y déjala libre después. Agradecida, ella volará y tu deseo se cumplirá. Muchas felicidades, Marcos, y invitadísimos a leer esta bella novela. Muchas gracias por tu trabajo. Cedemos la palabra a Jaime Sanribanez. Gracias. Y bueno, siempre ser el tercero es un poquito complicado, porque muchas de las cosas que se puedan decir ya se dijeron, pero quiero decir tres cosas importantes que a partir del hijo de Malinche. La primera, a mí me ha parecido una obra en donde se combinan de manera muy sutil, pero al mismo tiempo maravillosa, mágica, elementos del pasado con elementos del presente. Ya desde ver el WhatsApp hay una novela mezclado con cuestiones de hace tantos años. Lo haces de una manera tan ligera, tan padre, que realmente es un libro de lectura que por ahí alguien dijo, y coincido, que lleva de principio a fin muy rápido, o sea, te le echas en un trancazo, ¿no? O sea, realmente, cuando yo empecé a ver el libro dije, ¿qué cosa es esto, no? Una fumada de a qué se referirá Marcos. Pero cuando terminas la obra y terminas de ver todo lo que se narró ahí, terminas realmente en una especie de relación mágica con los personajes, con Martín, de relación con todos los conceptos que ahí están. Y entonces viene el segundo comentario refiriéndome a la época en la que el libro se está lanzando. No sé si lo hiciste a propósito, pero en realidad es en el mejor momento que pueda haber, por toda esta polémica que se ha armado, que en realidad es una polémica que viene y va durante muchos años, pero últimamente está más en el ambiente. Y creo que en ese sentido tú contribuyes, como diplomático fin, ¿no? Contribuyes mucho a una polémica que finalmente puede ser una tontería, pero a fin de cuentas tiene sus detalles importantes. Yo creo que estas dos culturas, España y México, tienen todavía mucho por hacer para seguirse encontrando. Hace poco hablábamos, antes de la reunión, de la relación comercial y económica entre estos dos países. Es infinitamente importante, mucho más de lo que la gente común sabe y aprecia. Y creo que en ese sentido, Marcos también está en el momento adecuado, en el lugar correcto de la historia. Así que
yo te auguro mucho éxito. La tercera es una pregunta, Marco, que más bien yo te quisiera hacer a ti. Has dicho, esta es mi primer novela. Eso quiere decir seguramente que hay más. Ya empezaste la segunda y puedes adelantarnos qué cosa estás pensando hacer, porque sería muy importante que esto no sea la primera y última, sino que sea la primera de muchas más. Yo no sé si Marcos va a acabar siendo el personaje por corresponsables, que hasta ahorita lo es, en cierta forma, porque esto apenas inicia sus días, o vas a acabar siendo un escritor de novelas con corresponsables, no lo sé. Pero ya estás pensando en una segunda novela, ¿ya lo tienes? Pues cuando terminé, como os decía, a final del año pasado en el confinamiento, y lancé ese crowdfunding, que es lo que habéis mencionado, ese micro, porque cuando empecé a hablar con las editoriales tradicionales de literatura, dije, Dios mío, con todo mi respeto, vamos, creo que estaría todavía en los cimientos. Ahora alguna con esto del tema de la FIL se me está acercando para ver si la imprime y la se verá. Y pues dejo un final abierto, no dejo un final abierto, que no quiero decir así un poco, ¿no?, en la novela, pero reconozco que acabé cansadísimo. Es como eso, lo que habéis explicado es como un vaciado que dices, por Dios, acábala ya. Y la última corrección que me hizo una amiga mexicana, aún más, ¿no? Pues este verano, cuando tuve un accidente de moto en Barcelona, y bueno, pues me tocó costillas rotas, pues me tocó reposo, ¿no? Y bueno, lo comento, mira, no lo he dicho a nadie. Estaba mis padres tienen una casa de campo cerca de Barcelona, cerca de Montserrat, y siempre me ha llamado mucho la atención el aroma de los tomates. Mi padre pues es un campesino de toda la vida, aunque ha trabajado pues como todos, ¿no? Pero él tiene eso, ¿no? Sus harinas, ese es y es lo que yo he vivido y he mamado de pequeño, ¿no? Y bueno, los tomates, especialmente ese aroma de tomate de verdad, bueno, jitomate, siempre me ha quedado como muy impregnado en la mano, ¿no? Estaba allí con mi pata coja, con todo, y empecé a pensar que había escuchado, y ese es el problema, ¿no?, que cuando tienes el gusanillo, de los niños de Morelia. Supongo que muchos conocéis igual la historia, ¿no?, de que en la Guerra Civil Española pues, se enviaron a casi 500 niños, pues gracias al presidente Cárdenas y especialmente a su mujer, que fue la que abanderó un poco, salvaron a casi 500 niños pues, en el momento de la Guerra Civil y vinieron a Morelia, ¿no? Entonces allí en orfanatos, y bueno, yo he empezado a leer mucho de este tema y un poco por esa misma ligación, porque muchos salieron de Barcelona, esa ligación Barcelona-México, que para mí, bueno, España-México, ¿no?, pero un poco los dos focos que al final son mis dos lugares más queridos, pues no sé si seré capaz, porque honestamente luego lo que decís el día a día, y esto ha sido muchos desvelos, levantarte muy temprano, es decir, me aprovecho la hora y media, 2 horas antes de que empiece a rodar Corresponsables y El Mundo, y ha sido en ese momento, ¿no? Pero sí que he creado ya la trama y las primeras páginas con esa idea lo mismo, ¿no? Un poco de, bueno, en la guerra, un homenaje, para mí es un homenaje a mi padre, a todos los padres, a toda la generación que habéis vivido la posguerra, sea la posguerra civil o en esa época, ¿no?, y que muchas veces es poco reconocida, ¿no? Y sí que estoy ahí, pero de momento, Dios mío, esto me ha tardado más de 4 años, pero sí que me empezó con el gusanillo, Niños de Morelia, y ya me he leído tanto que no sabía que había tanto buscando, ya en México, esta mañana estaba en Porrúa y buscando libros así como desesperado, es esa gana, ¿no?, es esa ilusión, que yo creo que al final es un poco para mí es el proceso, ¿no?, es el proceso de investigar, de documentarte, de aprender, ¿no?, de aprender. Y estoy un poco en esa idea, o bien segunda parte, o bien de los Niños de Morelia, traducido a una persona en la actualidad, ¿no?, porque quiero jugar también con ese tema. O sea que todavía este libro apenas está empezando a ver su luz, y ya estamos hablando del posible siguiente argumento. Y ahora qué bien, y eso nos llena de gusto a todos los que apreciamos este libro y apreciamos a Marcos. A Marcos es fácil apreciarlo porque ha hecho una labor extraordinaria en la promoción de la responsabilidad social. Yo no conozco a Marcos desde hace muchos años, pero conozco a tu criatura, a Corresponsables. Y éramos anunciantes, en donde yo estaba trabajando anteriormente, nos anunciábamos siempre, y quiero confesarte, Marcos, que yo nunca encontré
una persona, una empresa tan insistente para podernos anunciar. Te doy la razón, Jorge. El método Marcos es un método muy especial, así que larga vida le auguro a Corresponsables, larga vida le auguro ahora como novelista a Marcos, pero algo muy importante que también mencionar, empezamos ya también en alianza, y te agradezco aquí públicamente, ya eres una empresa afiliada de este movimiento que hemos creado con el liderazgo de Felipe Cajiga, que está aquí con nosotros, en torno a la responsabilidad social. Ya Corresponsables luce ahí su logo como uno muy importante, y esto solo puede deberse a esta personalidad de Marcos que conjunta cosas, tiendes puentes entre un mundo y otro, y ahorita nos has invitado a atender este puente entre lo antiguo y los elementos modernos, la historia, con las relaciones. Es un día de verdad mágico con Marcos, y yo los invito, igual que Jorge y que Carlos y Gustavo y todos, a leer este libro, a devorar sus páginas y a comentarlo, porque te podemos enviar nuestros comentarios para nutrirlo en el siguiente libro que ya empezó a formar forma como Niños de Morelia. Muchas gracias, Marcos. Felicidades. Marcos, ¿te parece si pasamos a otro momento emotivo? A la entrega de los premios. De nuevo os quería agradecer muchísimo vuestra presencia. Es verdad que es ir antinatura, ¿no? En un momento la pandemia, bueno, que afortunadamente poquito a poco vamos saliendo, pero como decíamos un poco antes, ¿no? Eso también han sido, cuando hicimos la gala de los premios Corresponsables en Madrid, que muchos la visteis hace pues poco más de un mes, no llega ni un mes, en el Ministerio de Trabajo. Vamos, vino mucha gente de México, de Colombia, de Perú, embajador de República Dominicana, países que hasta ese momento sinceramente no habían estado presentes, y 3 o 4 días antes de la entrega de premios, el Ministerio de Trabajo, el Gobierno, pues con esa rivalidad también, que no quiero decir de la Comunidad de Madrid, bueno, con cosas que ya no vienen al caso, pues fue como decir, madre mía, tanta gente que va a venir solo para recoger el premio, y a ver si no va a ser posible, ¿no? Al final fue posible, pero es verdad que, como hacíamos antes de la pandemia, el poder entregar en persona ese reconocimiento que lo digo y me da mucha pena, pero las estatuillas de los premios se han quedado en Madrid, increíble pero cierto. En el transfer de Barcelona a Madrid, pues lo que pasa a veces cuando viajas, que la maleta que yo llevaba, digo, esta no se me queda, pues me pidieron cuando iba a embarcar ya, pues como a muchos otros, pues que la llevaran a mi bodega, y dije, no, que esto lo necesito para mañana, no se preocupe, pues sí, pues está en Madrid, llegará mañana pasado, algún día llegará, pero bueno, y quería hacer pues un poco los premios, si os parece, enseñamos un vídeo muy cortito de lo que fue la gala de entrega, para que veáis, yo creo que muchos conocéis y muchos hoy formáis parte de una forma u otra, y queríamos un poco en este momento pues hacer ese reconocimiento a aquellas personas y organizaciones pues que habéis sido reconocidas o que también formáis parte del jurado. La gala de entrega de los 12º premios Corresponsables se realizó el pasado 28 de octubre en el Salón de Actos del Ministerio de Trabajo. Además, se transmitió en redes sociales con el hashtag 12º Premios Corresponsables y a través de YouTube, logrando que más de 8.500 personas siguieran virtualmente la ceremonia. Todo un récord, como también lo fue que se alcanzaran a través de las redes sociales 919.000 personas y 8,2 millones de impresiones. Los premios Corresponsables son los galardones más prestigiosos, influyentes y masivos en materia de RSE, sustentabilidad y Agenda 2030. Reconocen desde el año 2010 las mejores iniciativas sustentables de todo tipo de organizaciones, privadas, públicas y no lucrativas, de todos los tamaños y sectores. No en vano, se han presentado más de 4.100 candidaturas de 17 países de habla hispana en las 12 ediciones de los premios Corresponsables. Francisco García Cabello, fundador y CEO de Foro Recursos Humanos, ejerció de maestro de ceremonias y puso de relieve la labor de Fundación Corresponsables y la consolidación de observarse
También recordó que se puede descargar de manera gratuita la publicación de los premios corresponsables en www.fundacioncorresponsables.org. Por su parte, el presidente de Fundación Corresponsables, Marcos González, subrayó el gran reto que ha supuesto la edición de estos premios. Bueno, somos un poco luchadores y queríamos hacerla este año de nuevo presencial. Ha sido un reto, bueno, bárbaro, pero con el gran equipo que habéis visto en el vídeo, con más de 20 profesionales en ambos lados del charco de corresponsables, a los que de verdad quiero agradecer toda su implicación, su entusiasmo, sus ganas, pues, y con todos vosotros pues la hemos podido celebrar de nuevo de manera presencial. En esta línea, el presidente del jurado de los premios corresponsables, Joan Fontrodona, director académico de IESE, recordó que los 12º premios corresponsables lograron 821 candidaturas procedentes de 16 países. También indicó la imparcialidad y transparencia de todo el proceso, con más de un centenar de aliados que difundieron la convocatoria, con un comité técnico formado por 27 consultoras expertas en RSE que preseleccionaron un total de 96 candidaturas finalistas y con un jurado compuesto por más de 90 académicos de 15 países de habla hispana que decidieron los galardones y finalistas. Además, Fontrodona señaló la evolución de los premios y de la responsabilidad social empresarial. En estos 10 años se han recibido más de 4.100 candidaturas, lo cual es todo un récord, ¿no? En esta 12ª edición se han recibido 821 iniciativas, de las que finalmente, después de un primer filtro y evaluación por el comité técnico, se pasaron a la revisión final 612. En la categoría micropyme, los galardonados fueron las pymes galardonadas fueron por parte de la categoría de administraciones públicas fueron galardonados en la categoría de grandes entidades sin ánimo de lucro y economía social recibieron el premio en lo que respecta a entidades sin ánimo de lucro y economía social medianas y pequeñas se galardonó en la categoría de gran empresa se galardonó a los premios de comunicación responsable fueron para en el apartado de redes fueron galardonados La COVID ha cambiado el mundo, por ello estos premios repiten con la sección especial Coronavirus, donde fueron premiados. Finalmente, el premio Ramón Mullerat, que reconoce la labor a título individual de los líderes de la RSE, fue para Adela Cortina. Como mencionábamos, pues esta es la edición iberoamericana y como siempre hacíamos antes de la pandemia, pues se reconocen y era lo que queríamos un poco también en este evento, reconocer tanto a personas que formáis parte del jurado, del comité técnico y de los colaboradores, así como organizaciones que habéis sido reconocidas en estos últimos años que no habíamos podido entregarlo en persona. Disculpad de nuevo porque se haya quedado el premio, bueno, mucho coraje la verdad, pero bueno, llegarán, ya lo haremos llegar y sí que vamos a hacer entrega de unos diplomas que por favor ahí Raquel, si quieres, vas enumerando y lo vamos así. Si os parece bien un poco el formato, lo hacemos muy sencilla también por esta hora. Hacemos así como una pequeña foto, os quedáis por favor al lado y luego hacemos una foto de familia, como hicimos también en Madrid. Muchas gracias. Bien. Comienzo con la empresa
AXE. Recibe un diploma. Arte Pro. Café del Pacífico. Centro de Investigación Seabrook. Centro de Investigación Seabrook. Centro de Investigación Seabrook, Natalia. Doctor Home. Ergonomic. El Buen Samaritano. Fundación Educa. Fundación Grupo México. Fundación MAPFRE. Fundación MAPFRE. Fundación Mosaico Down. Fundación Pro Empleo Productivo Guadalajara. Grupo Modelo. Ibero Torreón. Nestlé México. Nestlé México. OICC. RealNet. Restaurantes Tops. Telefónica México.
The Climate Reality Project América Latina. Universidad Anáhuac. Universidad Autónoma de Occidente en México. Universidad Guadalajara. UTEL Universidad. Volaris. Empresability. No hay nadie, ¿verdad?, que dijimos de dar un reconocimiento y que se da así, ¿verdad? Muy bien. Sí, nos hemos cogido una foto así, se parece bien así de familia. Sí, quizá, como nos diga el... La mirada se ve. Madre mía, hace lo mayor. Vamos a tener enseguida. Vamos a terminar enseguida el evento y así que hay una... Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y pues para ir finalizando un poco, regresemos a la aventura donde nos llevó Marcos y quería saber si alguno de los que está aquí presente tiene alguna duda, alguna pregunta. Es el momento. Pues más que duda creo que un agradecimiento Marcos por reunir a tanta gente talentosa, por permitirnos recibir un no merecido reconocimiento, pero que con mucho cariño hacemos en la participación con corresponsable. Muchísimas gracias por reunirnos a todos y que se sigan cosechando muchos éxitos para ti. Muchas felicidades. Yo os quería, de verdad, como decía al inicio, agradecer muchísimo vuestra presencia. Yo ya no sé qué retos, siempre hay retos, porque yo creo que los que nos dedicamos a estos temas tenemos esa capacidad de ser tan resilientes
de sabernos adaptar a cada momento y de unidor, como se dice en Cataluña. Madre mía, los retos que nos marcan, ¿no? Y es verdad que, como decía un poquito al inicio, que ha sido hace muy poco, ha sido casi un evento récord, porque cuando me invitaron así a la FIL de Guadalajara, y me iba fatal, la verdad, en todos sentidos, a nivel personal, a nivel profesional. Tuve que celebrar el cumpleaños de mi hija justo el sábado pasado, porque justo lo celebra pasado mañana, pero decía, madre mía, la FIL, un poco un sueño, ¿no?, para la mayoría, pero dije, ostras, pues es la excusa perfecta para reunir, pues aparte de la familia y la responsabilidad social, como decía, más en petit comité, porque es verdad que todavía no es posible en la pandemia y que hay algunas organizaciones que, como sabéis, pues aún le tienen prohibido pues, la asistencia a eventos. Eso también pasa en España y pasa en todos los países. Pero me hace mucha ilusión esto, ¿no?, que podamos compartir, porque es verdad que está bien, que todos hemos hecho un máster con los Zooms, con los webs, con las reuniones virtuales, pero creo que esto es impagable. Y tenía ideas, y sé que algún día ahí en Xochimilco, yo siempre he tenido una idea de la primera vez que conocí esa parte que queda del lago, ¿no? Y tenía la idea ahí de hacerla en una de las barcas que tienen ahí, algo más así lúdico. Algún día yo creo que lo conseguiremos. Pero de nuevo, sí, os quería agradecer mucho. Yo la verdad es que ha sido muy emocionante y sé que era también a nivel de agendas, que todo era muy complicado. Lo hemos retransmitido, luego pasaron las cifras, pero me daban muy altas. Lo hemos retransmitido en vivo. En España ahora es la 1 de la madrugada, yo estoy todavía pues con ese jet lag que siempre pasa, y pues invitaros un poco a seguir un poco en esta línea. Bueno, si os llama la atención, ya digo, hay muchos, lo han explicado muy bien todos, y yo de verdad agradecer muchísimo pues a todas las personas que han colaborado pues, para hacer posible esta novela. Y bueno, vamos a dar paso en una última canción que seguro que para muchos será mucho más aún conocida que la anterior, que yo la anterior no la conocía, y ahora Jorge me decía alguna más, que veréis que hay muchas canciones salpicadas en la novela, pero esta canción también de la última de Jarabe de Palo, yo creo que muchos, y en la pandemia, pues la veis, seguro que la tenéis muy presente, y yo creo que refleja muy bien lo que hemos dicho esta tarde.
rato más. Agradecemos a los que nos acompañaron arriba, agradecemos a ustedes que hayan estado aquí con nosotros. Les comento, el libro está aquí atrás, pueden conseguirlo, y para los que nos están viendo a través de internet está en www.marcosgonzalez.net, ahí también lo pueden conseguir. Muchas gracias. ¿Y nos vas a regalar una firma? Sí, quien compre el libro pueden aprovechar y aquí está Marcos para que les pueda firmar su libro. Ya el primero. Gracias. Creo que se me cayó un boleto de estacionamiento, no sé si lo habrán pasado. Ah, no. ¿Quieres que lo anuncie? Sí, ¿puedes? Sí, permíteme. No puedo subir, perdón por mi pierna. No se preocupe. Perdón. La escalera está atrás. Sí. Hay escaleras atrás.